Buenas tardes a todos y a todos. Déjenme ver si puedo quitar el micrófono. Sí. Allá. Buenas tardes a todos y a todos aquí al Centro Cultural Casona Pardo, a esta presentación del libro El momento Iturbide, una historia militar de la Trigarcia, y que de parte de la Secretaría de Cultura, Gaby Molina, le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, de parte de nuestro gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, le damos la cordial bienvenida y que tengamos una tarde muy histórica, muy patriótica. Le damos la cordial bienvenida a quien nos va a presentar este libro, al autor Moisés Guzmán. Bienvenido. Esta es su casa. Gracias por estar aquí. A quien va a ser el comentarista de esta importante obra, Jaime Olveda. Bienvenido. Gracias. Y al moderador de esta importante obra, quien llevará toda esta secuencia, a Víctor Cayón, del Colegio de Zapatas. Esta es una actividad que estamos haciendo en coordinación, colaboración con el Colegio Michoacán. Le damos la cordial bienvenida al presidente del Colegio Michoacán, que está aquí con nosotros. Bienvenido. A la regidora Paula, del Ayuntamiento de Zamora, por la invitación, y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias. Una bienvenida a todos y todas ustedes a esta presentación. Me pusieron como moderador ahí en los flyers, en los cartelitos, pero realmente moderar a mis colegas yo creo que soy incapaz de. En realidad es acompañarlos, estar con ellos, y además me siento muy honrado de estar aquí presente. Les voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos. Después vamos a dejar que la presentación del libro corra por su cauce, presentando primero el autor y después los comentarios de mi estimado Jaime. Voy a empezar por presentar al doctor Jaime Olveda. Él es licenciado y maestro en Historia por la Universidad de Guadalajara y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en la Universidad de Guadalajara y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Autor de más de 10 libros y de diversas publicaciones académicas, ha publicado numerosos artículos en revistas y periódicos especializados. Editor, miembro del Consejo Editorial de las revistas Encuentro, de Estudios Jaliscienses, Siglo XIX, Enlaces y Tzintzún. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus temas de investigación que están en desarrollo es federalismo, monarquía y dictadura, así como la consumación de la independencia. Y actualmente es profesor investigador en el Colegio de Jalisco. Por su parte, el autor de este interesantísimo libro, que es El momento Iturbide, el doctor Moisés Guzmán Pérez, estábamos recordando que lo conocí en su examen de maestría antes de irse a París. Es doctor en Historia por la Universidad de París I, la Sorbonne, profesor de tiempo completo, titular C de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 de la Academia Mexicana de Ciencias y socio corresponsal en Michoacán de la Academia Mexicana de la Historia. El doctor Guzmán se ha especializado en la historia política y cultural mexicana de los siglos XVIII y XIX, particularmente sobre los procesos de independencia y la formación del Estado y la nación en Iberoamérica. Es autor de Los Constituyentes, Biografía Política del Supremo Congreso Mexicano, 1813-1814, y de El momento Iturbide, una historia militar de la Trigarcia que, bueno, se va a presentar en este momento. Y sin más, pues le dejo el uso de la palabra a mi estimadísimo colega
el doctor Moisés Guzmán para que nos hable de su libro. Y para empezar, ¿por qué Iturbide? Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a todos su amable asistencia. Desde luego a los organizadores de este evento, a la Secretaría de Cultura, que dirige la doctora Gaby Molina, al presidente del Colegio de Michoacán, el doctor Luis Arrioja, a ustedes por acompañarnos esta tarde y desde luego a mis colegas y amigos que están conmigo en la mesa. Quisiera decir de entrada que el proceso de elaboración de un libro en ocasiones tiene que ver con preocupaciones académicas que uno visualiza en el largo plazo y en otras ocasiones tiene que ver con coyunturas conmemorativas. Y en este caso estuvo estrechamente relacionado con la consumación de la independencia. Nos atrevimos a hacer este libro porque en la Universidad Michoacana, al menos desde el 2004, se inició una serie de publicaciones, resultado de distintos debates que durante más de 10 años, año con año, valga la redundancia, involucraba a colegas, a especialistas de diversas latitudes, tanto de México como del extranjero, que nos reuníamos para discutir el tema de la independencia. Y como resultado de ello, pues se publicaron al menos 18 títulos en ese entonces. Pero pasaron los años y llegó 2021. Y entonces en la universidad nos preguntamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora para repensar y conmemorar la consumación de la independencia? Y fue que surgió la idea de publicar este libro, El Momento Iturbide, a partir de una serie de estudios que yo ya había realizado previamente y que debí repensar, reescribir con nuevas fuentes, con nuevas preguntas y desde luego a raíz de la más reciente historiografía que se había ocupado del tema. Y entonces Iturbide era indispensable porque es una figura central en la consumación. No podríamos entender eso que nos llevó a ser independientes en 1821 si no tomamos en cuenta el rol que desempeñó este criollo vallisoletano como coronel insurgente. Y desde luego era importante también poner sobre la mesa del debate una mirada distinta a la consumación. Y esa mirada distinta tenía que ver con un enfoque de historia militar. Cuando comencé a desarrollar esta perspectiva, hace ya un poco más de 10 años, yo doy un curso en el posgrado de Introducción a la Historia Militar de México y se han presentado ya 15 tesis de distintos niveles, licenciatura, maestría y doctorado con ese enfoque de historia militar. Trataba de diferenciar la historia militar de la historia de la guerra, porque generalmente cuando se hablaba, lo escuchaba de mis colegas, de historia militar, lo que estaban haciendo era más bien hablar del conflicto bélico y no tanto de la historia de la institución castrense en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Y yo me preguntaba en ese entonces, bueno, se ha estudiado tanto a la Iglesia, que es una de las instituciones pilares para entender la conformación del siglo XIX en México, ¿y por qué no hemos hecho lo mismo sobre la otra institución importante que era el Ejército, o como llamamos ahora, las Fuerzas Armadas, aunque el término no es adecuado para la época, ¿verdad?
Y fue por eso que, dialogando con historiadores, historiadores militares, leyendo a sociólogos, antropólogos, etcétera, me fui dando cuenta de que teníamos un vacío historiográfico en ese sentido y era necesario volver a fijar elementos teóricos y conceptuales que explicaran de manera explícita, valga la redundancia, qué es la historia militar, qué debemos entender por historia militar, para alejarnos de la visión europea que se ha retomado comúnmente en la historiografía americanista gracias a los trabajos de John Keegan, que reduce la historia militar al acto batalla. Y entonces, desde mi perspectiva, la guerra, las batallas, el enfrentamiento bélico forma parte de la historia militar, pero hay otros aspectos de la historia militar que han pasado desapercibidos, que han sido desatendidos o que simplemente no han llamado la atención de los estudiosos del pasado. Así es que con esas reflexiones, con esos nuevos hallazgos, me atreví a configurar una obra que se ocupara del rol que desempeñaron los militares de mandos medios en ese momento de febrero a septiembre de 1821, al importante rol que desempeñó la prensa, la imprenta, los impresores y la opinión pública en la construcción de un clima de opinión a favor de la independencia, del rey constitucional y de otros temas, desde luego de una dimensión simbólica de la guerra, porque ustedes saben perfectamente bien que nuestra enseña nacional ha retomado los colores de la bandera trigarante. Pero sabemos más de esta bandera tricolor que de la bandera que le dio origen. Y entonces reconstruye a partir de los símbolos, de las divisas, de los emblemas, de los colores, cómo se va creando una cultura simbólica unanimista. ¿A qué nos referimos con eso? A que se pasa de un pluralismo simbólico. La insurgencia tenía banderas de muchos colores, azules, blancas, rojas, negras, etc. Y la trigarancia, una sola bandera con 3 colores. Y entonces ese es un proceso que se va dando y que se consolida después de la consumación. Y desde luego, como se trata de una historia militar, había que hacer visible el importante rol que jugó una figura de poder que también había sido descuidada por la historiografía, que es la figura del generalísimo. En la historia de México hemos tenido 4 generalísimos: Hidalgo, Allende, Morelos e Iturbide. La pequeña gran diferencia entre los 3 insurgentes y el trigarante es que este último, además de generalísimo, es almirante. Y al ser almirante, ahí le da origen a la Marina Armada de México. Y por eso la Armada de México reconoce en el 21 y reconoce en Iturbide al fundador de su institución. Ustedes saben que hoy tenemos un ejército mexicano y una Marina Armada de México. Bueno, pues esa Marina Armada de México tiene ahí su antecedente. Las investigaciones que hace un historiador se soportan con documentos y con testimonios. Y entonces había que volver a pensar a Iturbide a partir de las nuevas evidencias documentales y de lo que ya mis colegas historiadores habían escrito en torno a él, a su momento o a su contexto, para que pudiéramos entregar una visión fresca, renovada, actualizada sobre Agustín Iturbide, su movimiento trigarante, pero también de lo que está pasando en España y de el considerar a una diversidad de actores que muchas veces no se cuentan en la historia, pero que formaron parte de ese proceso. Y entonces, a mí, en lo personal, uno de los temas que más me atrae es el de la circulación de los impresos, las librerías, los espacios de reunión, de sociabilidad, los cafés,
en donde la gente se reúne, comenta, discute, opina y forma opinión. ¿En torno a qué? En torno a la independencia. En torno a si vamos a crear una monarquía constitucional, o un imperio, o una república, o qué vamos a hacer. Y entonces ahí aparecen las librerías que hay en Oaxaca, las librerías que hay en la Ciudad de México, las cafeterías que hay en Guadalajara, ya desde 1813, y otros espacios de sociabilidad que permite el flujo de las ideas, el intercambio de las ideas. Y entonces esto es lo que puede explicar en buena medida cómo en 1821 se crea un clima de opinión que va a hacer que todo mundo, entre comillas, esté a favor de la independencia y todo mundo conciba a Iturbide como su libertador y le endilgue epítetos de Washington, Marte, libertador, un sinfín de adjetivos que lo elevaron, que lo ensalzaron, lo exaltaron y que con justa razón después lo van a llevar al trono de México con esa fama. Ya después la historia será diferente, pero la personalidad de Iturbide y el proyecto político que él encauzó primero en el Plan de Iguala de 1821 y después en los tratados de Córdoba de agosto del mismo año, pues van a ser definitivos para entender por qué este país se va a independizar en 1821. Así es que estamos en tiempos de conmemoración, estamos en septiembre, que es mes de la patria, y nosotros los mexicanos generalmente conmemoramos el inicio de la independencia, pero casi nunca la consumación, debido en cierta medida a una herencia pedagógica, decimonónica, que sin más aceptamos, nos enseñaron, así la vivimos y nos gusta el grito y nos gusta esto, pero que desde la perspectiva histórica nosotros tenemos que conocer, que valorar y que apreciar para que podamos tener una mejor idea de cómo se ve el proceso, ¿verdad? Yo no quisiera abusar más de la palabra y me gustaría más bien dejarle el uso de la voz a mi colega para escuchar sus comentarios del libro. Y ya si es necesario que yo pueda opinar brevemente algo más, lo haría con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo felicito al Colegio de Michoacán y aquí a la casa esta que nos aloja. Esta idea de presentar este libro, en la mañana estuvimos con estudiantes de preparatoria y me parece que el mes de septiembre, el grito que se conmemora, pues está muy bien que lo conmemoremos y que gritemos ¡Viva México! Y que nos tomemos un tequila y toda la cosa, pero también da lugar a la reflexión, a repensar la historia, a tener una idea más amplia de cómo se llevó a cabo este proceso que nosotros conocemos como Guerra de Independencia. Yo creo que eso debemos de hacer, cuando menos cada año repensar y volver a discutir algunos asuntos relacionados con este tema que es muy importante, porque la Guerra de Independencia hay que tenerla muy clara, porque es lo que da origen a nuestro país como país independiente. Entonces, siempre hay que tener muy claro la fecha de nacimiento. En la mañana yo decía a los estudiantes de que nosotros andamos equivocados, nosotros conmemoramos el Día de la Independencia el 16 de septiembre. Ese día no es nuestra independencia, ese día se inició una guerra, pero ese día no empieza nuestra época independiente. Empieza hasta el 27 de septiembre de 1821, después de 11 años de guerra, ¿no? Entonces andamos equivocados porque el mero día que es la consumación de la independencia, nadie le hace caso, es un día como cualquiera, ¿verdad? Y no reconocemos a nuestro libertador, que es Iturbide. Siempre nos vamos con la figura de Hidalgo. Quienes lo han estudiado le han endilgado tantos adjetivos calificativos,
todos muy bonitos, que ya lo volvieron irreconocible. Yo creo que si Hidalgo resucitara y leyera lo que se ha dicho, Hidalgo diría, yo no fui ese. O sea, de tanto homenaje y de tanto... Se agotaron el diccionario, ya no hay palabras, porque ya están agotados todos, ¿verdad? Y al mero libertador, ese está condenado a muerte. O sea, hay un silencio abrumador, ¿no? En el 2010 y en el 2021, el año pasado, se hicieron muchos trabajos reinterpretativos de la Guerra de Independencia. Pero todavía noto en esos estudios hechos por historiadores profesionales un tanto sesgados, ¿verdad? La mayor parte de los estudios fue de la época de Hidalgo o de Morelos, pero no de Iturbide. Es un personaje espinoso que nadie lo quiere tocar porque evade de que lo nombren iturbidista, reaccionario, católico, pero en extremo. Y para no correr ese riesgo, mejor nadie se mete con Iturbide, ¿no? Pero estamos ocultando una verdad histórica. El verdadero libertador de México fue Agustín de Iturbide, no fue Hidalgo, ni fue Morelos, ni fue Guerrero. La guerra fue muy amplia. En la mañana yo decía, una revolución inicia de una manera y termina en otra, de otra forma. Y así fue la Guerra de Independencia, ¿no? La insurgencia, los insurgentes fueron los que iniciaron una guerra que estaba llevando a la independencia, pero ellos no la lograron. Quien logró plasmar todo eso fue Agustín de Iturbide mediante un plan político que armonizó todos los intereses, que convocó a la unión, a la convivencia, al compromiso. Y con el plan de Iguala, que es el plan libertador de México, pues se logró finalmente la independencia. Pero ¿cómo en un país con esencia liberal va a reconocer a su libertador a un conservador que está metido en un casillero ahí como un conservador y un traidor? Pues eso es incongruente, por eso se tiene en el olvido, ¿no? Entonces, los historiadores en el 2010 y en el 21, el año pasado, dieron a la luz pública una serie de libros, pero otra vez volvió a ser estudiado Hidalgo, volvió a ser estudiado Morelos, Guerrero, todo eso, pero casi nadie se metió en el momento Iturbide, como le llama Moisés, para no correr ese riesgo. Entonces ahí sigue, fíjense bien, lo más sorprendente es que estamos hablando a más de 200 años y hemos sido víctimas de esos prejuicios ideológicos que venimos cargando sobre nuestras espaldas desde el siglo XIX, porque es la idea de la historia que empezó a difundirse, ¿no? Satanizar a Iturbide y únicamente glorificar a Hidalgo. ¿Cómo es posible que en 2 siglos sigamos todavía ocultando una verdad histórica y sigamos negando todo eso? Pues yo creo que eso es muy grave, ¿verdad? Esto es muy grave, pero bueno, también somos víctimas de la historia oficial, la historia que aprendimos en la escuela, ¿no? Porque es justamente esa orientación que tiene. Entonces, pues el tema sigue todavía candente, sigue todavía tenso. En realidad se podrían contar los historiadores con los dedos de las 2 manos los que nos hemos ocupado de este momento oscuro, opaco, que se quiere sepultar para un poco ir destruyendo ese mito, esos prejuicios y llegar a una idea de la historia más objetiva, menos apasionada, menos politizada, menos ideologizada, ¿no? Entonces, yo creo que es tiempo de ir un poco rompiendo todos esos esquemas que me parece que han hecho mucho daño. Ese es un valor que tiene el libro de Moisés Guzmán, que estamos presentando ante ustedes, que ya hicimos una presentación en Morelia el 4 de marzo, pero los buenos libros no pierden actualidad y nunca están a destiempo, siempre se pueden presentar como novedad.
Y este libro tiene esta virtud, porque aborda ese problema, pero ya el autor, despojado de esos prejuicios ideológicos y manejando los temas con una objetividad de un profesional, pero de un profesional maduro, ¿verdad? Porque el historiador también va pasando por diferentes etapas. No es igual un historiador veinteañero a un historiador cincuentón o sesentón, ¿no? Ya hay toda una experiencia y una madurez intelectual que le permite ver las cosas de otra manera, ¿verdad? Pues México se encuentra en ese dilema que yo estoy mencionando ahorita, de un desconocimiento de la última fase de la guerra de independencia. Se sabe muy bien el inicio, la etapa intermedia, todo eso, como les digo, hay un montonón de libros. Pero sobre la fase final, el momento Iturbide, cuando Iturbide deja de ser realista y creó un nuevo ejército, el ejército trigarante, para llevar a cabo la independencia mediante un plan, pero un plan pacífico. Fíjense que Hidalgo, cuando inició la guerra, inició con un grito de guerra, de incitar a la violencia y de fomentar el odio hacia los españoles. Y el grito de Iturbide, el grito de Iguala, es un grito conciliatorio, de unión, de que ya no estuvieran peleados criollos y españoles, sino que se unieran con un fin: lograr la independencia. Por eso dice José María Luis Mora, el ideólogo de los liberales, dice: de todos los planes políticos que ha habido en México hasta la primera mitad del siglo XIX, todos han sido dañinos, perjudiciales, porque han provocado la destrucción, el enfrentamiento, la guerra civil, menos el plan de Iguala. Ese fue el único que ha ocasionado beneficios al país, porque nos trajo la independencia. Y fíjense quién lo dice: el ideólogo de los liberales de la primera mitad del siglo XIX. Entonces se trata de un plan pues bien hecho, y tan bien hecho que logró el consenso, la unión de las élites regionales, y México después, o la Nueva España, después de 10 años de guerra, que ni los insurgentes vencieron a los realistas, ni los realistas vencieron a los insurgentes. El resultado de la guerra no fue victoria de un grupo sobre otro, fue resultado de un convenio, de un acuerdo con el plan de Iguala, ¿no? En donde la mano de Iturbide ahí está, y la de muchos amigos que lo asesoraron: cámbiale aquí, ponle esto otro, pues para que tuviera una aceptación general. Entonces este libro tiene muchas virtudes, insisto, porque aborda un tema o un periodo cortito, muy satanizado. Hay muchas evidencias de eso, porque también el repudio a Iturbide venía acompañado de un odio. Hay que odiar a Iturbide, no solamente hay que ignorarlo, hay que odiarlo. Recuerdo mucho un suceso que pasó en San Luis Potosí, ya en el Porfiriato, en la década de 1880, cuando se iba a inaugurar un teatro, y un poeta de ahí de San Luis Potosí iba a declamar una poesía, un poema a Iturbide. Y entonces entran los policías para cuidar el orden, y uno de ellos ve que arriba del, ¿cómo se llama lo del teatro? El escenario, arriba, donde hace arco, estaba la fotografía en medio de Iturbide. Cuando un policía lo vio, sacó la pistola y le tiró balazos, ¿verdad? Pero es el odio transmitido de que es un personaje negativo y nefasto para el país, ¿verdad? Cuando estamos hablando de nuestro libertador, pues entonces yo creo que eso no puede ser. Y recuerdo ahorita también una anécdota que nos platicó Guadalupe Jiménez Codinac, una historiadora que estuvo dando clases aquí en Morelia, en la primaria, y que el director de la primaria le dijo a la maestra Guadalupe: organíceme un desfile aquí para en el homenaje a la bandera,
que los niños se vistan de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, menos no me meta a Iturbide. A Iturbide no me lo meta a todos los insurgentes, pero menos a Iturbide. Y Lupita, pues como que eso no le gustó, dijo, no, yo vestía a un niño de Iturbide. No, pues así fue la reprimenda después con el director de la escuela, porque no querían saber nada de él, ¿no? Bueno, lo que les quiero decir es que ese problema va por 200 años y aún no lo tenemos digerido. Lo traemos atravesado en la garganta y nos resistimos a hacer todo este reconocimiento, ¿no? En vísperas de los bicentenarios que yo vengo mencionando, el de 2010 y 2021, yo en algunas reuniones decía, ¿cómo nos estamos acercando a los bicentenarios? ¿Con qué mentalidad? Nos estamos acercando a los bicentenarios con los mismos prejuicios del siglo XIX. Nos estamos aproximando a los bicentenarios leyendo la historia con los ojos del siglo XIX, no con los de ahora, ¿no? Llenos de prejuicios y de todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso también nos habla de la fuerza que tiene la historia tradicional y la historia oficial, que es la que moldea las mentes de la mayoría de los ciudadanos. Por eso vean ustedes qué importancia tiene la historia hecha por historiadores profesionales que proporcionan un material que ayuda a liberarse a ustedes de los prejuicios que hemos venido arrastrando por toda la vida, ¿no? Y qué grave es nunca modificarlos. Pues no, yo creo que eso debe ser muy grave. Porque también existe la tendencia de usar la historia para reforzar un patriotismo, pero un patriotismo exagerado, ¿no? Un patriotismo que nos lleva a rendir un culto desmedido a los personajes, a los que consideramos héroes. Y por eso, pues, a veces uno se pregunta, bueno, ya no hay hombres como esos, ¿verdad? Y ahora en la actualidad ya no hay. No, es que nunca ha habido. Esos héroes son inventos, son fabricaciones, son construcciones. Y los construyen los historiadores que no son profesionales, que no son objetivos, les están endilgando o poniendo adjetivos siempre muy buenos, que como les digo, los vuelven personajes prácticamente irreconocibles, ¿no? Bueno, pues este libro tiene 4 capítulos muy, ¿cómo lo diré? Deliciosos, amenos, porque también está escrito con un lenguaje sencillo, accesible, no pesado. Esto también nos debemos de preguntar los historiadores, ¿para quién escribimos? ¿Escribimos para la academia? ¿Para que nomás la academia quedar bien y nos entienda? ¿Con un vocabulario o un lenguaje refuscado? ¿O estamos escribiendo para la gente común que nos entienda y que ayude a modificar la idea que tienen de la historia? Pues yo creo que tiene más función la historia destinando los trabajos al gran público para que ya un muchachito de 6º año ya entienda lo que el historiador quiere dar a entender, ¿no? Entonces estos 4 capítulos de este libro que se llama Momento Iturbide, Historia Militar de la Trigarancia, que el mismo autor explica en la introducción qué entiende por historia militar. No es historia de la guerra, es la historia de la formación de los ejércitos, de cómo están organizados, de cómo actúan en tiempos de guerra, en tiempos de paz, ¿verdad? Cómo está todo eso, cómo se asciende militarmente de una categoría ínfima a superior, los escudos que usan, las banderas, todo esto. Él se mete a una simbología muy importante, que hay que entender los símbolos. Todos los tiempos tienen símbolos, y a veces los símbolos desaparecen y se crean otros. Entonces es muy necesario, porque son representaciones, los símbolos son representaciones.
Entonces él se mete a todo eso y deja un buen sabor de boca todo su trabajo, porque también detrás de esto hay una rica experiencia. Él es un conocedor de la guerra de independencia, de todo el proceso, cosa que no tienen muchos historiadores, ¿eh? Unos se quedaron únicamente con Hidalgo y de ahí no lo sacaron, o con Morelos y de ahí no lo sacaron. No, yo creo que hay que tener una idea de todo el proceso, de 1810 a 1821, ¿verdad? Y ver cómo este país nació a la independencia, en qué circunstancias se dieron, cómo era México entonces, en 1821, cuál era el contexto, qué negociaciones tuvo Iturbide con los grupos de poder de cada ciudad, porque Iturbide mandó emisarios a las ciudades principales con copias del Plan de Iguala para que lo leyeran. Y como era un documento que satisfacía los intereses de todos los grupos, pues todos lo apoyaron, ¿verdad? Entonces, son las negociaciones, los acuerdos, las alianzas, los compromisos. Y no solamente con grupos de poder, con los mismos militares, ¿verdad? Y con la iglesia. La iglesia fue un factor importante en la consumación de la independencia. Muchos obispos se aliaron al movimiento trigarante. El movimiento trigarante o la trigarancia es lo mismo, es un movimiento encaminado a consumar la independencia, separado de lo que fue la insurgencia, porque la insurgencia no cristalizó, no cuajó. Entonces, la sensibilidad de Iturbide de captar cómo estaba la cosa y de decir, vamos terminando la guerra, porque esta guerra ya cansó a todos, ¿verdad? Una guerra cansa cuando es muy larga. Entonces todo el mundo ya quería que la guerra terminara. Por eso el Plan de Iguala vino a poner fin a una guerra sumamente desastrosa, ¿no? Entonces este libro, con esos 4 capítulos importantes que él ya los ha mencionado y no quiero ser reiterativo, ese libro se inserta en esta nueva corriente historiográfica, es decir, en esta nueva corriente de nueva interpretación de la independencia, de aclarar el punto culminante, los momentos culminantes, en donde el personaje central, quiérase o no se quiera, es Iturbide. Entonces lo dice muy bien, lo dice muy bien. Y la academia ha recibido muy bien este libro porque pues está bien estructurado, está bien documentado, está bien narrado. La narrativa es muy importante, ¿verdad? La narrativa es muy importante porque una buena narrativa hace comprensible lo incomprensible, ¿verdad? Según el lenguaje que se esté utilizando. Bueno, naturalmente que el libro no usa ese lenguaje patriotero que yo menciono, sino es un lenguaje profesional. Las explicaciones tienen un rigor científico, documental, teórico, que me parece muy bien. Hace un análisis muy bien de muchos temas colaterales. A veces deja la sensación de que como que se está saliendo del tema, pero no lo hace. Vuelve otra vez al tema con el mismo rigor analítico de todas estas cuestiones que está abordando. También es un libro exento de juicios personales. Y un buen libro de historia es un libro que no tiene juicio, ¿verdad? Porque eso el historiador no adopta la función de juez que está dictando sentencias a los personajes. Tú fuiste esto, tú es esto, tú traidor, tú esto, tú deshonesto. Son juicios de valor. El libro no tiene juicios de valor. Tiene una explicación y eso es lo que debe hacer el historiador. El historiador no tiene por qué enjuiciar. Andan mal los políticos cuando dicen, ya llegará el juicio de la historia. No, la historia no es un tribunal.
Los buenos historiadores no vamos a enjuiciar. Para nosotros no hay buenos ni malos, hay hombres. Hidalgo fue un hombre como cualquiera de nosotros. ¿Verdad? Entonces no abordamos el problema de eso. Entonces, esa es otra bondad del libro que estamos hoy presentando. Pero, aunque es una gran aportación y resuelve problemas y plantea problemas, pero plantea problemas para que sirvan de base a nuevas investigaciones. Ese también creo que es un mérito del libro, ¿no? Yo creo que entre más despierte uno el interés por un tema, va a haber gente que retome eso y empiece a investigar por su propia cuenta, ¿no? Entonces, está bien. Pero esto es un gran avance historiográfico, aporta muchas cosas interesantes, pero aquí no se acaba todo. La historia está en constante cambio, la historiografía, mejor dicho, está en constante cambio, en constante interpretación, y esto va a dar lugar, este libro, a que muchos historiadores retomen temas, confirmen lo que ha dicho él o lo puedan cuestionar en algunos puntos, que es también muy válido, porque la historia es debate. Entonces, y así debe de ser, por eso no tenemos una sola historia de la independencia, tenemos varias historias de la independencia. Cada historiador da su propia explicación y cada historiador nos satisface de diferente manera como lectores. Entonces, pues, hay en el libro entonces reflexiones, hay conclusiones, hay preguntas abiertas, hay cuestionamientos, dialoga con sus fuentes que consultó. Pues yo me sentí muy contento de haberlo presentado en Morelia en marzo, en los primeros días, y más contento con esta ocasión de que otra vez me invitaron a presentarlo. Lo disfruté la primera lectura, pero en la segunda lo disfruté más, porque ya había un antecedente previo y ahora lo disfruté más. Y en 3 tardes me lo leí en Guadalajara. Me lo leí, pero fácil, ¿no? Pues el libro termina con un apéndice documental. También rescató documentos poco conocidos o muy raros que no los conocíamos, y que también lo pone a disposición de estudiantes, historiadores y público en general. Pues no quiero abundar más sobre este tema, más que recomendarlo cuando ya se ponga a la venta, pero que ustedes lo tengan presente de qué libro estamos hablando, el momento Iturbide, que lo compren y lo lean y lo disfruten, y les va a quedar también un buen sabor de boca. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación y las palabras. Yo quisiera pues invitar ahora al público al diálogo, pero antes quisiera hacer 2 comentarios. Lo que acaba de decir Jaime es muy importante. Los historiadores, y aprovecho a decirlo porque hoy aquí en México es 12 de septiembre, Día del Historiador y de las Historiadoras. Entonces, felicidades historiadores. Felicidades, historiadores. Y una cosa que acaba de decir Jaime es muy importante. Los historiadores, y ya lo dijeron varias plumas muy sabias en nuestro gremio, no estamos para regañar a los muertos, ¿sí? Estamos para entenderlos, para entender su momento, para entender sus signos, para entender sus complejidades y sus contradicciones, ¿sí? Si uno como ser humano, normal y corriente, ¿no?, se reconoce a uno con contradicciones, imagínate esas personas que tuvieron que bregar con una serie de situaciones extremas, como lo es una guerra a principios del siglo XIX, ¿sí? Y con un antecedente además, ¿no?, de una concepción del mundo que se les está resquebrajando, ¿sí? Las abdicaciones de 1808 que crearon la crisis de la monarquía y que crearon que volara
de la Nueva España, pues todo el capital, ¿no? Que era, como dice John Tutino, la correa de arrastre del capitalismo, en realidad, el Bajío y toda esta zona. Entonces fue una zona que se colapsó 2 años antes de una manera muy seria y que ya tenía previamente una serie de problemas desde la expulsión de los jesuitas, etcétera, etcétera, ¿no? Donde ya explotó, era una olla de presión donde explotó. Y entonces nuestra tarea como desde la historia, desde la historiografía profesional a lo que nos dedicamos, es tratar de explicar y tratar de entender, comprender precisamente a estas personas que vivieron en esos difíciles momentos. Y ahora, si me permiten, yo voy a abrir como la primera pregunta, y más como contexto historiográfico, porque ya lo dijo Jaime, Iturbide es un hueso que ningún historiador quiere roer, entrarle, no ninguno, pocos quieren entrarle, pero sí hay por lo menos 2 pilares previos ahí, ¿no? Bueno, que yo considero, ¿no? Está Un modo de ser libres, de Jaime del Arenal, ¿no? Que aborda el personaje Iturbide, y es un libro de los años 90, me parece, ¿no? Y está el reciente libro de Rodrigo Moreno, de la trigarancia, ¿no? Sí. Que es, bueno, para mí estos son como los 2 pilares que se han construido de una renovación historiográfica sobre el momento de Iturbide. ¿De qué manera juega, tanto al autor como al comentarista, al lector que lo ha leído, de qué manera juega, ¿no? O entra en diálogo o se pelea o no se pelea, ¿no? Con el autor de Un modo de ser libres, que ya se reeditó en el Colegio de Michoacán, y con el autor de La trigarancia, que se editó en la UNAM. No sé quién le quiere entrar y abrimos debate público si quieren. Pues yo creo que Jaime del Arenal, en su libro Un modo de ser libres, más bien se aboca o le da mucha preferencia a la figura de Iturbide, más que al movimiento trigarante, sin ignorarlo, pero como que el interés de Jaime del Arenal es resaltar la importancia del plan de Iguala y rescatar de ese lugar equívoco en donde está Iturbide, rescatarlo y presentarlo a los mexicanos como el libertador. Yo creo que los esfuerzos de Jaime del Arenal por ahí van, y Rodrigo Moreno de la UNAM ya es más el movimiento trigarante, con unos datos muy novedosos, que no conocíamos, y que redondea muy bien este periodo de febrero de 1821 a septiembre, ¿no? Uh-huh. Es un libro que abrió también nuevas venas, nuevas vetas a explorar, pero los 2 libros yo creo que son complementarios. No encuentro mayor contradicción, yo creo que más bien compaginan, se hilvanan, y son lo que tú dices, 2 pilares fundamentales, que ya se agrega el tercer pilar con este libro. Ya tenemos tripié. Según tripié, para sustentar esta fase final de la independencia. Gracias. Coincido con lo que ha señalado Jaime. Creo que uno de los apartados importantes del libro es la introducción, porque hace una revisión crítica de todo lo que se ha escrito en torno a Iturbide y su tiempo, en todas las aristas: los estudios biográficos, el análisis del Plan de Iguala, el análisis del Tratado de Córdoba. Obviamente están los estudios jurídicos, está la cuestión del ritual y el ceremonial, que se ha estudiado también a través del imperio de Iturbide, en fin, que hay, digamos, un conjunto de trabajos que ya preceden a que ustedes tienen aquí, pero que en el enfoque de análisis y de acercamiento al problema es diferente. ¿Por qué? Por lo que planteo, los otros estudios no son historias militares de la tolerancia. Y me parece que
el tema de la consumación con un movimiento armado que tiene un plan político y que involucra a una diversidad de actores, no solo militares, sino también ayuntamientos, clérigos, hacendarios, comerciantes, obispos, etcétera, etcétera, requiere de una dimensión distinta y nos ofrece una dimensión distinta. Los trabajos tanto de Jaime de Lerland como de Rodrigo Moreno están citados en este trabajo. El de Jaime de Lerland se publicó en 2002, la primera edición, hay una segunda en 2010 por el INEO, en coedición me parece con el Colegio de Michoacán, y de Rodrigo Moreno es de 2016, su libro fue su tesis doctoral que le dirigió Alfredo Ávila, es un muy buen trabajo, sin embargo, los aspectos que para él se quedan en una nota a pie de página, yo los desarrollo como capítulos del libro, como por ejemplo el asunto de los escudos de distinción, ¿no? Él te lo cita en 6 o 8 líneas en una nota a pie de página y para mí es algo fundamental, porque es a partir de los símbolos como un movimiento legitima su existencia ante los demás. Entonces ustedes imagínense que ahorita tuviéramos los colores verde, blanco y rojo y que continuamente viéramos los plumajes tricolores y las bandas tricolores y los escudos de distinción y cómo se están colocando charreteras y canelones y etcétera, etcétera, pues nos está hablando de un aspecto fundamental para entender a ese movimiento armado que es el que va a consumar la independencia, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo que complementa lo que ya se ha escrito, sin obviar que el trabajo de Jaime tiene una importante vena jurídica. Eso también es importante señalarlo, ¿no? Entonces, creo que ustedes cuando tengan la oportunidad de leer el libro se van a dar cuenta de que el punto de debate que yo pongo en la mesa es si es lo mismo historia de la guerra que la historia militar. Y por la explicación que yo ahí doy, pues trato de invitar a historiadores a que se asomen con estos elementos metodológicos, teóricos, conceptuales de cómo podemos abordar la historia militar, ¿verdad? No la historia de la guerra, no la historia del enfrentamiento, de ver quién tiene la mejor tecnología y quién diseñó la mejor estrategia y la táctica para ganar el combate. Eso forma parte de la historia militar en tiempos de guerra. Pero preguntémonos, ¿y cuando son tiempos de paz, dónde está la historia militar? ¿Qué hacen los militares en tiempos de paz? ¿Viven en el cuartel encerrados? Bueno, ¿cómo viven en el cuartel? ¿Qué hacen en el interior del cuartel? ¿Qué funciones desempeñan en otros tiempos? Y algo no menos significativo es que los actores que participan en ese proceso, que son militares, son mandos medios, muchos de ellos desconocidos para la historiografía o recientemente tratados por la historiografía. Entre ellos, el propio Jaime Olvera escribió un libro sobre Pedro Celestino Negrete, que es el libertador de la Nueva Galicia, porque él, antes de que Iturbide proclamara la independencia y se firmara el acta el 28 de septiembre del 21 en México, en la Nueva Galicia, ya en julio, Pedro Celestino Negrete había liberado a la Nueva Galicia y se había declarado la independencia de la Nueva Galicia. Y así como pasó en la Nueva Galicia, va a pasar en otras provincias. Entonces, tenemos muchos días de independencia y cada provincia tendrá que celebrar, en este caso, su festividad, ¿verdad? Y agregaría otra cosa interesante, que es lo relativo a los anexos del libro que ya mencionaba Jaime. Son 9 documentos, 7 de ellos completamente inéditos, 2 ya publicados pero de difícil acceso que tienen que ver con la figura del generalísimo almirante. Pero uno me llamó mucho la atención porque es el dinero que le dio el Cabildo de Guadalajara
a Iturbide para sostener el movimiento. Y ahí están las cantidades. Y viene directo del archivo de la catedral, del cabildo, de los libros de actas del cabildo. Y entonces ahí se ve cómo Iturbide fue capaz de ganarse la voluntad de muchos actores, de muchos simpatizantes que políticamente, militarmente, económicamente o en su esfera de acción apoyaban el movimiento, ¿no? Y bueno, pues es lo que podría comentar al respecto del libro. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Moisés y Jaime. Y bueno, si alguien del público, por favor, tiene alguna pregunta, no sé si estás levantando. Sí, sí. Irene. La historia de bronce, como decía Luis González. Sí. No, gracias, maestra. Muchas gracias. También para usted, maestra, porque usted sabe mucho de historia, ¿no? Pero bueno, justamente lo que decía sobre la historia de las mujeres, aquí el doctor Guzmán, pues es uno de sus proyectos actualmente, ¿no? Y bueno, ya hablaremos un poquito más. Nada más para cerrar el comentario, ¿no? Pues ahí hay trabajos. Ahora sí me voy a hacer otra promoción, el que escribimos a la limón con Gabriel Latio Vallejo, que es al altar de la patria, ¿no? Hacia el altar de la patria, que es la configuración, cómo se configura el héroe en los primeros años después de la independencia, que tiene mucha relación de cómo se configuraban las geografías en la iglesia, ¿no? Y bueno, vamos por aquí también, Ceci también. No hay un micrófono para que puedan escuchar todos. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Me voy a levantar. Yo, como soy muy inquieto. Gracias. Bueno, para mí un verdadero agasajo que haya la oportunidad de tener estos eventos donde precisamente puedan venir los alumnos, muchos de ellos son mis alumnos, y yo fascinada de tener al doctor Moisés Guzmán, que fue mi maestro, un
pues mi comentario es en el tema de Iturbide, pero el libro pues tendré que leerlo para meterme más en eso, pero yo tengo una duda que no sé si es mito, y hablando de lo que decía la maestra, pues y viendo lo que usted decía de que no se le ha dado reconocimiento a muchas personas que estuvieron en la lucha de independencia y que no han sido reconocidos. Y hablando de mujeres, ¿qué tan cierto es el mito de María Ignacia Rodríguez, la Güera Rodríguez, en el plan de Diana y de Iguala, perdón, y en el éxito militar que tuvo Iturbide? A ver, vamos a empezar con su conocencia sobre las mujeres insurgentes. Muchas gracias. Bueno, lo de la Güera es eso, un mito. Aquí yo recomendaría leer el más reciente libro que publicó la doctora Silvia Arron sobre la Güera Rodríguez, de editorial Turner. Creo que es 2020 o 2021, más o menos. Es un libro relativamente reciente. Tiene dos partes, una parte histórica, biográfica propiamente de la mujer, con todo lo que pudo reunir de cartas, correspondencia, documentos de archivo, etc. Y la otra parte que tiene que ver con las distintas representaciones que se han hecho de la Güera Rodríguez en novelas, en el cine, en el teatro, en el periódico, en la revista tal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos interesa en realidad no es solamente cómo se construyó este mito de la Güera Rodríguez pro-insurgente y pro-iturbidista y pro-independentista, sino lo que las evidencias documentales realmente pueden probar. Y lo que ella logró descubrir es que no tuvo realmente mayor participación en el proceso independentista, ni es verdad de que gracias a ella cambió su plan o lo adecuó de esta manera, etcétera, etcétera. No, eso de pronto son como buscapiés que se soltaron en algún momento, que alguien lo escribió, lo dejó plasmado en algún periódico, en algún folleto, en alguna obra, y que después, sin mayor juicio ni mayor crítica, se aceptó como cierto, se repitió más de 100 veces, y hoy creemos que es verdad. Entonces, no es así, no es así. De hecho, la Güera Rodríguez, por el prontuario de insurgentes que publicó Virginia Guedé en 1995, se queja de que los insurgentes se están apoderando de sus bienes y que se ha visto afectada por la guerra. ¿Sí? Entonces, ni era proinsurgente ni tuvo un papel protagónico en la consumación de la independencia. Ahora, lo que sí es cierto es que era una mujer muy atractiva y de mucha imagen y peso en su momento. Eso sí está documentado. Bien relacionada socialmente, ¿verdad? Y hay evidencias de que, por ejemplo, cuando Iturbide asiste al teatro, ella está presente en el teatro. Hay un secretario de O'Donoghue que escribió sus memorias, que ya están publicadas, las publicó Claudia Guarisco, y allí relata cómo está la Güera Rodríguez, porque es una mujer de mucho peso en su tiempo, bien relacionada en el teatro, en el mismo momento en que Iturbide pues está asistiendo a la obra de teatro, ¿verdad? Y ya de ahí lo que se ha generado de que si se echaban ojitos y que esto, otro, eso ya forma parte de las suposiciones, de las leyendas, de los digamos, de lo que luego el escritor, el literato, le pone ahí al texto para generar la inquietud y el interés del lector, pero que no tiene un fundamento histórico, ¿verdad? Y entonces nosotros como historiadores procuramos pues apegarnos a evidencias, a testimonios y elaborar un relato acorde con esas evidencias, no con lo que yo quisiera o a mí me gustaría, o así le voy a poner porque se escucha más bonito o puede resultar más interesante para el lector. No, estaríamos faltando
a un principio que ya Francisco Javier Clavijero dejó plasmado en su Historia Antigua de México. Dos principios que yo les repito a mis estudiantes continuamente. No temer decir la verdad y nunca decir mentiras. Nunca decir mentiras, cosas que no nos consten, que no podamos probar, no decirlas. Se me estaba escapando, hay un historiador, a ver si me acuerdas tú, Moisés, del siglo XIX que habla sobre Iturbide, pero peyorativamente. Rocafuerte. Rocafuerte, es el primero. Rocafuerte. Y ahí viene la leyenda negra de es la que crea esa leyenda o mito de la Güera Rodríguez, ¿no? Amiga íntima de Iturbide y todas esas cosas, pero no tienen mucho fundamento. Pero muchos, los enemigos de Iturbide y muchos historiadores han tomado a Rocafuerte como una fuente fidedigna, pero no. Pero sí es cierto que fue amiga de grandes personajes en la Ciudad de México, entre ellos el virrey, era amiga del virrey, el arzobispo de México, y cuando Bolívar llegó a la Ciudad de México fue a la casa de la Güera Rodríguez, ¿no? Porque era una mujer famosísima, todo el mundo hablaba de ella, ¿no? Por sus tertulias. Claro, por todas las tertulias que organizaba. Entonces, una mujer bien relacionada, una mujer de época, ¿verdad? Pero sobre ella hay muchas cosas que no son ciertas. Sí, así es. Y si me permiten, ahí nada más agregar un corolario en el libro de Montserrat Galí sobre las revistas y los impresos de la primera mitad del XIX, Historias del Bello Sexo se llama, que fue su tesis doctoral en Historia del Arte, muestran que hay un pique de Leona Vicario contra la Güera Rodríguez, que incluso queda en público, porque queda impreso, se lanzan, ahora sí que casi a matar, ¿no? A través de las letras, ¿no? La una a la otra, y pues sí, justamente hay un grupo de la insurgencia, o sea, que estuvo en la insurgencia como Leona Vicario, y, ¿no? Que ya ganada la independencia, ¿sí? Le tienen mucha inquina y son los que es el grupo donde empiezan a surgir todas estas leyendas, la leyenda negra que retoma Rocafuerte. Pero bueno, no sé si hay alguna otra maestra. Claro. Claro. Pues está el libro de Celia del Palacio. Sí, de Leona Vicario. Sí, lo tienes. ¿No? Bueno, vamos a ¿Me permites? Sí, claro. Le diría algo a la maestra. La primera gran biografía de Leona Vicario la escribió Genaro García en 1910 y de ella se han reeditado varios ejemplares, varias ediciones. Pero la última, la más reciente investigación histórica, no novela histórica, es la de Anne Staples, que se llama ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo, Leona Vicario?, de 2020, publicada por el Colegio de México. Y es una versión actualizada que corrige lo que muchos otros historiadores habían dicho equivocadamente. Y una de esas grandes equivocaciones tenía que ver con dónde se casó Leona Vicario. ¿Dónde tuvo a sus dos hijas? ¿Verdad? Dos hijas. Exactamente. Y entonces, los 30 y tantos historiadores que escribieron biografías sobre Leona Vicario habían errado crasamente, porque decían que había nacido en México, que cuando estuvo embarazada se fue a México, dio a luz y se volvió a la insurgencia. Otros que se casó en Tlalpujagua cuando Quintana Roo estaba ahí con la imprenta, tampoco. Que en Oaxaca cuando huyó de la Ciudad de México del Colegio de México, tampoco. Que en Chilpancingo, donde alcanzó a los constituyentes en el Congreso y ahí se casó con Andrés, tampoco. Y entonces, ¿dónde se casó Leona Vicario? En la hacienda jesuita de Tiripitío, cercana a Tuzantla, a 1,5 kilómetros de la tierra caliente de esa población. ¿Cómo ven?
Hay una carta donde le dice Quintana Roo a Lisiaga, 4 de agosto de 1814. Miento, 10 de agosto del 14. Le dice: Señor, me he casado con Leoncita. Algo muy interesante para la vida de la pareja, porque no son una pareja común y corriente. Es una pareja muy importante que va a tener un papel relevante en el México del siglo XIX. Y eso para la vida de la familia, de la pareja, sí que es relevante. No es un dato más de que dónde se casaron y después dónde estuvieron los hijos. Entonces, eso es lo que nos da la investigación histórica, que nos permite rectificar el conocimiento que teníamos sobre ciertos hechos, pues para estar mejor informados y entender el cómo y por qué sucedieron las cosas, ¿verdad? Entonces, esta última obra es la que yo les recomendaría leer. Es un pequeño librito que se puede leer en 2 o 3 tablas aquí, como lo hizo el doctor Jaime Olvera. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta o comentario, pues a nombre de los presentadores, a nombre del Colegio de Michoacán, les agradecemos muchísimo su presencia y bueno, pues invitamos a conseguir el libro cuando nos digan cómo, ¿no? Avisaremos y bueno, pues a platicar con los autores, el autor y el comentarista. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias.